nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este municipio llamado Santa Fe de Antioquia, más o menos a 1 hora y media de Medellín, más tardar 2 horas. Se dedican sobre todo al cultivo de diferentes frutas porque aquí el clima es cálido. Muy cerca es otro municipio como San Jerónimo. Allá también tienen cultivos de diferentes frutas. Es una zona caliente, entonces hay muchos charcos, también muchas piscinas. Llegan turistas a tomarse fotos a estos lugares tan bonitos. Por ejemplo, en este municipio se han grabado novelas porque es muy bonita la arquitectura. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe del departamento de Cundinamarca les hablaremos del chachafruto. Sirve para el consumo de las personas, pero también de los animales. Tiene gran cantidad de proteínas, específicamente el 25% de este fruto son proteínas. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les contaremos la historia de un campesino que está trabajando con la palma de cera. Es una especie que está en vía de extinción y le está sacando muchas ventajas. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los detalles? El paso a paso ya lo sabrán. En el siguiente informe del departamento de Cundinamarca les hablaremos del trabajo de la ganadería en zonas de difícil topografía. Ahí toca implementar una serie de estrategias para no afectar la productividad y la rentabilidad. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El chachafruto es una variedad del frijol que crece en un árbol espinoso, con un promedio de altura de 8 metros, un diámetro de 24 centímetros, que crece en climas templados entre los 350 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, nuestro entrevistado cuenta porque es un fruto importante para la alimentación. Consideramos a este fruto muy importante también para nuestra alimentación. También es conocido como el fruto de la eterna juventud, porque tiene unos componentes proteicos y de almidones que hacen que pues, la persona dure un tiempo más de vida debido al alimento que contiene este fruto. Pues es principalmente el uso que le damos al chachafruto. Hemos leído también que contiene más contenido proteico que incluso el mismo frijol y las mismas lentejas, incluso las habas también. Entonces pues es algo que favorece a suplir la seguridad alimentaria de nuestra familia y pues también de las personas con las que nosotros normalmente comercializamos también los productos. El chachafruto es un fruto rico en su contenido nutricional porque cuenta con 51% de carbohidratos, 23% de proteína, 39% de almidones, 16 miligramos de calcio y vitamina C. Por esta razón, Camilo Gutiérrez ha decidido implementarlo en las comidas como sancochos, arepas y coladas. Bueno, tradicionalmente hay muchas recetas, sobre todo acá en el departamento de Boyacá. Se preparan en arepas, sacamos la harina y lo mezclamos con harina de maíz y sacamos en arepas. Hemos intentado también hacer batidos de balú con leche y pues principalmente esas son como las formas en que aprovechamos el fruto. Este fruto también es implementado como alternativa de manutención de los animales como los peces y como alimento forrajero para los caballos, cerdos, cabras. Además, el alimento para los bovinos les aporta ganancia de peso y mejora la calidad de leche en un 10%. Acá en la finca nosotros la utilizamos bastante, todo lo que son frutos, principalmente frutos, cáscaras, hojas, ramas. Pues principalmente para alimentación animal, las hojas y las ramas se las damos a las gallinas y ya los frutos como tal, las semillas y las cáscaras son deshidratadas, molidas y se les suministra tanto a las gallinas como a los peces. Un aporte del chachafruto es la fijación de nitrógeno por pertenecer al grupo de las leguminosas, porque se asocia con bacterias en el suelo estableciendo naturalmente el nitrógeno, sustituyendo el abono químico debido a que este impresiona la fertilidad del suelo.
un manejo de la fertilidad de manera natural, apoyándonos al asociar el balú con estas especies. Y en los sistemas silvopastoriles consideramos que es una especie muy importante por el suministro de forraje, de ramas y de cáscaras y también de semillas en la alimentación, pero también nos está contribuyendo a fertilizar naturalmente las praderas que tenemos dentro del sistema silvopastoril. Contribuye a un ciclo donde la materia orgánica pues, está en constante permanencia en el suelo. Según nuestro entrevistado, uno de los planes a futuro para lograr tener rentabilidad con este fruto es promoviendo los productos que se obtienen de la planta del balú. Luego de dejar secas las hojas al aire libre, se logra obtener la harina. La injertación es un proceso que utilizan cultivadores de aguacate Hass de la finca Panorama Farms del municipio de Fresno, Tolima, con el fin de acortar el periodo productivo de sus cultivos. Esta técnica acelera la floración del árbol hasta 2 años. En condiciones normales, una semilla de aguacate Hass empieza su producción al 5º o 6º año. Con el sistema de injertación, lo que hacemos es acortar ese periodo de producción, para poder estar hablando a los 18 o 24 meses de una primera floración, para poder tener una primera cosecha a la vuelta de unos 30 meses o los 2 años. Esa es la razón principal por la que se hace la injertación. Sin injertar puedo sembrar la planta, en 5 años voy a producir. Con injertación, a la vuelta del 2º o 3er año ya tengo la primera producción. Este proceso consiste en cortar el tallo del árbol después de 3 meses de haber sido sembrado en bolsa, época en la que alcanza un diámetro de 7 a 10 milímetros, y adherirle la copa productiva de un huerto que se conoce como yema. El procedimiento se hace de la siguiente manera. La injertación es traer una yema de un huerto productivo que la traemos y la prendemos al patronaje. Esto se hace hay diferentes sistemas de injertación. El que utilizamos en el vivero es el injerto lateral, que consiste en cortar una porción del patronaje y la yema que traemos de los huertos certificados la prendemos de forma manual con una cinta de polietileno. Patronaje es el sistema radicular. Lo que yo quiero en un huerto productivo es que tenga un buen sistema radicular. Eso es lo que yo busco en un patronaje, un buen sistema radicular. Y la yema es la copa productiva que a la vuelta de 3 años es la que me va a dar el fruto del aguacate. Después de que se realiza el injerto, el prendimiento de la yema y el patronaje, que es el tallo de la planta, se da entre los 15 y 20 días siguientes. De ahí se deben esperar de 2 a 3 meses para poder sembrar la planta, momento en el que el árbol ya debe tener cerca de 20 hojas. Es importante supervisar diariamente el proceso para verificar que se haya hecho correctamente. Lo primero que evaluamos después de injertado es que haya un brote vegetativo. Se observa que hay un buen prendimiento, un buen desarrollo cuando tenemos hojas color rojizo, brillantes. A la vuelta de 1 mes ya sabemos que está totalmente prendido. Si la injertación quedó mal adherida, no hay desarrollo de la yema. Sin embargo, existe un porcentaje de plantas que así se hayan injertado bien, es decir, se hayan prendido de la manera correcta, no asimilan el proceso. Pues en el vivero que no hay desarrollo de la copa, o sea, hay que reinjertar constantemente. Del injertador que tenemos ahora, de 10.000 plantas que injerta, no le prenden 20 o 30 plantas, que eso es un porcentaje muy mínimo. La injertación finaliza ubicando una bolsa plástica transparente en la planta durante 15 días para evitar que la yema se deshidrate, ya que si se injertan yemas deshidratadas, el porcentaje de prendimiento no alcanzará su totalidad. Tan pronto se detecte el prendimiento, se retira la bolsa. Los sistemas silvopastoriles son una manera de conjugar árboles, pasturas y animales, todo con el fin de mejorar las condiciones ambientales y productivas del hato y generar beneficios para la ganadería. Además, los pastos que se producen crean más forraje y por ende hace que sean de mejor calidad y que mantengan la fertilidad de los suelos. Es un sistema que ha venido cogiendo auge cada vez que pasan los años. Consiste en tener
por área de metro cuadrado la mayor cantidad de especies arbóreas para que los animales tengan una opción mayor de alimentos repartidos entre lo que es la proteína, la energía y el bienestar, como lo podemos ver y observar en el potrero en que estamos. En los sistemas silvopastoriles se puede encontrar desde 25 a 500 árboles por hectárea. Las especies más comunes son el árbol de totumo, el guásimo, el roble andino, el matarratón y el árbol aliso. Estos benefician al ganado en dar sombra todo el tiempo. Sin embargo, todo depende de las condiciones climáticas, biológicas y físicas de la zona. 3 pisos, en donde estamos viendo que en el primer nivel encontramos el pasto estrella, en el segundo nivel encontramos la proteína, que es la leucaena, y en el tercer nivel encontramos lo que llamamos bienestar, que son los árboles que se dejan desarrollar, crecer para que tengan una mejor oferta de sombrío para los animales. Para obtener un buen funcionamiento del sistema se requiere proveer agua de calidad permanentemente a los animales, por lo que se recomienda crear bebederos móviles que contengan además sal mineralizada. Este tipo de sistemas permiten que se genere un factor de bienestar animal, especialmente en regiones de trópico bajo donde las temperaturas sobrepasan los 30 grados, evitando el estrés calórico. La explotación mantiene el rendimiento de su producción. El sistema para nosotros ha arrojado muy buenos resultados debido a que estamos obteniendo una capacidad entre 3,5 y 4 animales por hectárea. Hoy en día estamos con una producción vaca día de 14 litros vaca día, lo cual nos hace tener un sistema mucho más eficiente. Los sistemas silvopastoriles son aptos para ganado bovino de carne, leche, doble propósito o cría, así como también para búfalos, ovinos y cabras. Además, estos sistemas prolongan el pastoreo animal, generan mayor peso al destete, mayor porcentaje de preñez y un hábitat adecuado. Hemos visto que ha sido un exitoso proyecto, el cual hemos seguido alimentando, hemos seguido trabajando y viendo que los resultados tanto económicos como sociales, como de bienestar que nos genera este sistema silvopastoril. En los potreros de este sistema deben establecerse cercas que permitan el manejo y control adecuado del ganado. Es un manejo permanente al cual hay que estar todos los días haciéndole las podas, la rotación de los potreros, revisando la calidad de los potreros, la oferta que tienen como tal. Así es como hemos podido lograr mantener y sostener el sistema silvopastoril del Chaco. El comportamiento de los animales en los sistemas silvopastoriles es dócil y el entorno cuenta con condiciones óptimas que le permita al ganadero producir bajo las mejores condiciones. Los animales se comportan muy bien, son animales dóciles, animales que están ya acostumbrados a este sistema, ellos mismos casi que se automanejan, podría llamarlo así, en cuanto a los momentos de salir a ordeñar, de volver al potrero, las raciones de comida. Los sistemas silvopastoriles le brindan a los productores y ganaderos más rentabilidad, ya que debido a la diversidad en la oferta y a la mayor calidad en los productos, permite elevar el precio de los derivados cárnicos y lácteos. Aquí lo que hay que tener es claro la filosofía del sistema como tal, creer en el sistema, persistir en el sistema y hacer las cosas diariamente de acuerdo a lo que exige una actividad como esta de ganadería. Adicionalmente, estos sistemas son amigables con el medio ambiente por ofrecer beneficios, mejorar la fertilidad y estructura del suelo, cuidar las fuentes hídricas y mantener un hábitat estable para todas las especies. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué tipo de frutas pueden encargarse de su propia polinización? A. La uva. B. La fresa. C. La naranja. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué tipo de frutas pueden encargarse de su propia polinización? A. La uva. B. La fresa. C. La naranja. La respuesta correcta es la C. Existen variedades frutales, especialmente de los cítricos, que pueden producir frutos sin que los óvulos estén fecundados.
Este tipo de desarrollo se conoce como partenocarpia y produce frutos que carecen de semillas. Además de frutales, otras plantas pueden producir frutos sin semillas como pepinos, tomates, melones, plátanos o piñas. Con por lo menos 20.000 plantas distribuidas en toda la granja, el Ecoparque La Vega, ubicado a escasos 62 kilómetros de la ciudad de Bogotá, se goza de ser uno de los pocos lugares del centro del país dedicados a preservar, cultivar y propagar a la palma de cera, considerada desde el año 1985 como el árbol nacional colombiano, el cual puede alcanzar hasta los 60 metros de altura y vivir durante 200 años. Cada anillo de su tallo, curiosamente, no es más que la huella que deja sobre sí el pasar del tiempo. Por la temperatura y altura en que estamos, entonces cada 3 anillos es un año de vida. Su temperatura ideal para que ella se sienta contenta y se sienta en su campo de vida es entre los 1.400 metros hasta los 3.000. Y acá es un lugar maravilloso porque tenemos algo de frío, algo de calor, mucho tema de humedad. Este árbol, cuyo tallo recubierto de cera brilla con el reflejo del sol, utilizado anteriormente como materia prima para la fabricación de velas y para los homenajes del Domingo de Ramos, es, según nuestro entrevistado, todo un tesoro que se debe valorar, puesto que encontró en él 2 utilidades puntuales para la estabilidad de su entorno. Barrera para los vientos. Ella ayuda al sostenimiento de los terrenos. Con su sistema radicular se acomoda y sostiene los taludes, los barrancos, las partes que son de pronto inclinadas. No es para menos, los suelos del Ecoparque superan los 45 grados de inclinación, lo que genera riesgos frecuentes de deslizamientos de ladera, los cuales han sido mitigados con la planta, que se caracteriza por sus raíces abundantes y fasciculadas, que se entretejen entre sí, generando en consecuencia una especie de amarre. Los frutos son consumidos por animales silvestres y domésticos. Una de las labores a largo plazo que queremos hacer es de propagar todos estos cerros, todas estas cordilleras, para hacer el corredor de nuestro loro orejiamarillo. Dentro de esos lugares donde él le gusta anidar y comer los frutos. La palma de cera, según los expertos, ayuda en la captación de partículas de dióxido de carbono en suspensión, controla la erosión, enriquece el suelo, regula el clima y la temperatura, protege cuerpos de agua y podría ser productiva en términos maderables, medicinales y alimenticios. Cultivarla es supremamente sencillo. Entre menos la toquemos y menos la consintamos, más crece. Llegué a la conclusión de eso porque en algún momento dejé por allá unas quieticas en algún lugar y no las visité como hasta los 8 meses, un año, y cuando fui a revisarlas están mucho más grandes de otras que sí estaba consintiendo con abono y hierbándolas y cuidándolas. La exposición al sol por mucho tiempo hace que las plántulas mueran. Lo más complejo es lograr la germinación de un número significativo de los frutos, los cuales se desarrollan en racimo después de la primera florescencia, la cual sucede hacia los 15 años de haber sido sembrada la planta. Acá tenemos un ramo que ha durado un año para estar en estas condiciones, para su aprovechamiento y su cosechamiento, para llevarlo a germinación. Y lo ponemos en germinación y uno pues espera que le van a nacer 4.000 o 5.000 plantas. Resulta que no nacen sino unas 500, 600, máximo unas 800 plantas de cada ramo que tiene 5.000 frutos. La cosecha de los frutos se podrá seguir realizando cada año entre los meses de febrero a marzo. Las colocamos acá en germinación, las tapamos con esta cobertura forestal que ya está en descomposición y las dejamos ahí y deben quedar ahí durante un año y en un año encontramos una planta como estas. Acá la planta no supera los 12 centímetros de altura. La palma de cera necesita de 2 trasplantes antes de ser llevada a su lugar definitivo. Esta planta tiene un añito y la vamos a llevar a la bolsa para colocarla ahí, para esperar otros 4 o 5 años para poderla pasar a tierra. Resistente también a las heladas, la palma de cera en el Ecoparque La Vega ha suscitado también algunas investigaciones en alianza con universidades. Lo estamos utilizando acá como una especie de biocombustible y como un repelente para las plantas, un repelente natural. El fruto hacemos la labor de recolectarlo, lo colocamos dentro de unas canecas con agua y llegamos a la conclusión de que el recubrimiento que tiene el fruto da como un biocombustible.
¿Por qué razón? Porque al estar dentro de 12, 15 días en proceso de descomposición, él empieza a hervir. En esta granja se cultivan 3 variedades diferentes de la palma de cera. La primera es la propia de la región. Las otras 2 son originarias del Valle de Cocora en el Quindío y de Tochecito, el bosque con el mayor número de palmas de cera del mundo, que se encuentra en el departamento del Tolima. Para el establecimiento del cultivo del aguacate Hass, es necesario suplir las necesidades que el producto demanda para tener un desarrollo completo y ágil. Tenga en cuenta factores como condiciones fitosanitarias, aspecto del suelo, número de árboles a sembrar y condiciones climáticas de la zona. Lo más importante es conocer el suelo donde vamos a establecer el cultivo, debido a que el aguacate es muy sensible en su parte radicular. Entonces, lo ideal es tener un análisis de suelo y también hacer una calicata que le permita a uno saber las propiedades. La calicata se utiliza para el reconocimiento geotécnico, sirve para observar y analizar los perfiles de los suelos en donde será sembrado el cultivo de aguacate. Es un hueco de aproximadamente 1 metro por 1 metro de ancho y de profundidad 1,5 metros. Si hay alguna capa endurecida, si hay de pronto con mucha compactación, entonces, ¿qué pasa? Si el suelo es muy compacto, cuando yo hago el hueco para establecer allí el aguacate y lo hago muy a la medida, va a llegar el punto donde la raíz no va a poder seguir ampliándose en el suelo. Se recomienda que los aguacates se cultiven entre 800 y 2.500 metros sobre el nivel del mar y que al terreno le dé mucha luz solar, ya que beneficia a la planta en su productividad. Se debe tener en cuenta sembrar en contra de la pendiente. También estar muy pendientes debido a que la planta de aguacate es heliófita, es decir, que le encanta el sol, entonces, y entre más sol tenga, pues más productividad va a tener, entonces debemos garantizarle a la planta las mayores horas de luz. Por eso se debe tener en cuenta esto para establecerlo ojalá en dirección oriente-occidente, haciendo el trazo en este sentido para mejorar, digamos, el número de horas que pueda tener la planta. Para continuar con el establecimiento adecuado de estos cultivos, es necesario que los huecos donde serán sembrados los árboles no sean muy grandes, ya que en tiempos de lluvia corre riesgo de encharcarse, lo que generaría pudrición radicular, fitoftoria, entre otras enfermedades. Después de esto también hay que empezar a hacerle una fertilización adecuada. En las primeras etapas se debe hablar del fósforo. En Colombia los suelos son muy bajos en fósforos, entonces es ideal hacerle abono con productos fosforados que nos permitan tener un buen enraizamiento para que así haya un desarrollo adecuado del cultivo. Uno de los fertilizantes que se utiliza en el cultivo de aguacate es abonar el suelo con productos fosforados, pero estos no se le deben suministrar directamente a la calicata, sino alrededor de la raíz del árbol. Las plagas también afectan estos cultivos. La más común es la hormiga arriera, quien junto a la colonia en una noche puede acabar de 2 a 5 plantas. Cuando hicimos el establecimiento, pues tuvimos varias plantas afectadas por la hormiga. Entonces para esto controlamos con cebos, que es una forma de controlar la hormiga a largo plazo que una aplicación química, porque eso solo se va a ver reflejado 1 o 2 días. Pero el cebo permite controlar totalmente la colonia. Un cebo es un producto que le gusta a la hormiga, lo lleva hasta la colonia y mata a la reina con todos los individuos de la colonia. Entonces el control realmente es un control, erradica como tal el problema. En los cultivos de este producto se debe hacer un control de número de árboles a plantar, de la productividad en la región y de dónde se espera comercializar el aguacate. Nuestro invitado nos cuenta. Se ha visto que hay plantaciones donde después de 1 o 2 años de establecidos se dan cuenta que no hay productividad o que incluso los árboles se estancan y no hay crecimiento, empiezan a haber muertes. Entonces sí es importante asesorarse de un ingeniero agrónomo, de un profesional, para que ustedes pues vayan a tener éxito en sus establecimientos. Adicionalmente, es necesario realizar podas al cultivo, eliminar ramas secas y hojas que vayan creciendo hacia el interior de la planta, ya que generan retraso en el desarrollo adecuado del cultivo y en la floración de los árboles.
En la finca Providencia, que se encuentra en el municipio de La Vega, Cundinamarca, llevan a cabo la explotación ganadera en lugares que no son los más habituales para realizar la actividad, ya que son terrenos que presentan grandes inclinaciones e incluso son excesivamente rocosos. Nuestro entrevistado asegura que se puede trabajar bastante bien en la producción de los derivados lácteos y cárnicos a través de estrategias de adaptación a la topografía de la zona. Como podrán observar, esta es una finca atípica de la región por los buenos pastos que tiene, los buenos árboles que tiene, pero la gran cantidad de piedra que también tiene. Entonces eso hizo que buscara yo una raza de ganado que se adaptara a las condiciones de la finca. Después de leer, investigar y mirar la ganadería que me dejó mi papá. Los tipos de ganado que don Manuel recomienda tener en esta zona son la raza Simmental y la Zimbra, ya que estas han presentado mayor adaptabilidad a la región. Se acoplan al trópico bajo, además, y por ser doble propósito, producen carne y leche simultáneamente. Yo decidí cambiar la ganadería a poco ganado y harta leche, pero con una ventaja que es el doble propósito. Para eso investigué, incliné por la raza Simmental. Como todo inicio, tiene uno sus errores, entonces compré ganado Simmental tipo carne. Ya después me di cuenta el error que había cometido en la finca y empecé a comprar ganado Simmental con tipo leche. Él tenía vacas que daban en promedio 8 o 10 litros de leche. Hoy día con estas vaquitas estoy sacando 80, 85 litros, 60 es lo mínimo que se ha logrado sacar. En estas regiones de ladera y pedregosas, el piso térmico es de 1.800 a 2.000 metros. Estos caminos son arenosos y cuando llueve suelen embarrarse fácilmente. Por eso es necesario adecuar un camino para que transiten los animales. Como ustedes ven, la finca es plana, pero un plano de como 40 o 45 grados de inclinación. Entonces hay muy pocas partes planas, digamos abajo, pero esas partes, digamos por el tiempo que se está viviendo, reciben todas las aguas de escorrentía allá y pues no se da el pasto suficiente. Para un mejor control y manejo del ganado se deben tener ciertas precauciones, como por ejemplo, adecuar y cercar el terreno para que el animal no corra riesgo de caídas o desprendimiento de rocas. Según nuestro entrevistado, algunas razas se adaptan más fácilmente a condiciones exigentes de terreno para el desplazamiento. Sí, la raza Ayrshire es una raza de Inglaterra, de la Gran Bretaña, es una raza rústica. Y esa raza hace que se adapte muy bien al problema de las pendientes. Sí, las razas no son, digamos, no hay vacas muy grandes, pero sí tienen su condición corporal de un 3.5, 3, de una escala de 1 a 5. Entonces, se mantienen. En este tipo de regiones, el ganado puede verse afectado por plagas o enfermedades como el ectoparásito o garrapatas. El ganadero utiliza cipermetrina, un insecticida que ayuda en el control de las enfermedades. Esto se les aplica cuando las bañan. Digamos, lo que más ataca acá es el ectoparásito, o sea, el nuche, pero la garrapata prácticamente está controlada. De eso ha sido una lucha de años, erradicar la garrapata. Yo digo que una garrapata en un animal es como tener un piojo uno en la cabeza. Para un mayor confort de las vacas, estas se mantienen en corrales adecuados a su medida que ayudan a que no se estrese y por ende que se mantengan en un estado de bienestar, para así tener un mejor control del desplazamiento y la alimentación del ganado. Al regreso, hablaremos de una pastura que representa muchos beneficios para la alimentación de los bovinos de producciones lácteas y conoceremos las plagas y enfermedades más comunes en los cultivos de arándanos. Ya
les hablaremos sobre el pasto Dorcas en el trabajo de la ganadería, específicamente en la producción lechera. Es muy beneficioso este tipo de forraje porque tiene gran cantidad de proteínas. ¿De qué se trata? ¿Cómo se utiliza? Ya se los contamos. El cultivo de arándano es propenso a las plagas y a las enfermedades, por ejemplo al chanchito blanco. En el siguiente informe les daremos algunas recomendaciones para evitar estas dificultades. Todos los detalles en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre el amamantamiento racional en los bovinos, en qué consiste esta técnica, cómo beneficia a los terneros y qué tiene que ver con el celo dentro de una explotación. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El pasto Ryegrass dorcas es una especie botánica perteneciente a la familia de las gramíneas, destacable por su interés como planta forrajera. Se produce de manera natural en los lugares donde se encuentren las especies Lolium perenne, comúnmente llamado Ryegrass inglés, y Lolium multiflorum, conocido como Ryegrass italiano, ya que se forma a partir de una hibridación de ambas por fecundación libre cruzada, dando nuevos individuos de forma natural o artificial. Como es un híbrido, posee las ventajas de las dos especies: persistencia y menor formación de tallos florales, alto rendimiento y alta calidad durante largo tiempo. Es una especie de crecimiento erecto o semipostrado, lo que le aporta la versatilidad para ser consumido en pastoreo como en corte. Es un pasto de alta proteína. Nosotros lo manejamos de la siguiente forma: para el corte y la alimentación del ganado, tenemos corte con segadora, que lo hacemos con el tractor junto al hato para el pastoreo de los animales. Y tenemos otro que es con chopper, con remolque. Pasa el tractor con la chopper, con corte, y el remolque se los trae desde las partes altas o más extensas de la finca. Lo hacemos con el fin de traer el pasto para que las vacas no tengan la necesidad del desplazamiento y que puedan aprovechar ese tiempo para el descanso y la producción de leche. Estas pueden ser plantas anuales o perennes, lo cual influirá en su valor agronómico y nutricional. Las anuales tienen como principal característica su rápido establecimiento y abundante producción de forraje durante los primeros meses de crecimiento, y su duración varía entre 1 año y 2 años y medio. Las perennes producen menos inicialmente, pero la duración de la pradera alcanza hasta los 3 años y medio. Lo ideal que nosotros tenemos aquí es, en la primera siembra se pasan 2 o 3 pases con retobo, una renovación de praderas, hacemos encalamiento para mantener las acideces de la tierra, dejamos el pasto con 60 días ya para que esté para cortar el primer corte. Después de eso hacemos una rotación de 30-35 días para que en su pasto esté en su mayor proteína. Tenemos como fin, después de que sale el ganado, abonar y fumigar muy bien los potreros para que en ese momento de los 30 días el pasto vuelva a retomar su mayor proteína, y mantenemos estos potreros durante 3 o 4 años con intersiembras, se llaman eso, que hacemos un cambio en el retobo, en las cuchillas del retobo, para volver a renovar el potrero y volver a resembrarlo. Con eso mantenemos más larga la duración de él. El Ryegrass dorcas se adapta mejor a regiones de climas fríos y húmedos. Se caracterizan por ser plantas agresivas que toman posesión del medio rápidamente. El máximo de temperatura sostenible por la especie es de 25 grados centígrados promedio para un desarrollo normal, ya que temperaturas superiores provocan la detención del crecimiento y una disminución en la producción. Estos productores recomiendan que el mejor pico nutricional del pasto es a los 30 días después del pastoreo o 60 días después de su siembra. Su contenido nutricional está compuesto de la siguiente manera: proteína 20%, fibra en detergente neutro 40%, fibra en detergente ácido 22%, energía neta de lactancia 5% de megajoules y porcentaje de materia seca 13%. La ventaja que tenemos aquí es por la proteína, la condición corporal que le ayuda a tener al animal,
como tenemos los dos tipos de sistemas, entonces el desplazamiento del animal va a ser menor, entonces tenemos una muy buena condición corporal en cuanto a todos los animales. La proteína, pues entre más descanso tenga el animal, pues la producción va a ser mucho mayor, entonces tenemos unas vacas de muy alta producción gracias al tipo de forraje que utilizamos, a la rotación que mantenemos y a los tipos de corte que utilizamos aquí en la finca. Esta especie, que resiste a las heladas, es altamente productiva en suelos fértiles con pH entre 5.8 y 6.7, que se traduce a una condición óptima. Se adapta bien a suelos arcillosos y húmedos con un correcto drenaje porque no tolera el encharcamiento, ya que se pudren sus raíces, y su comportamiento es deficiente en suelos arenosos con falta de humedad. El arándano es una fruta que proviene principalmente de Europa, Asia y América. A la hora de cultivarla, el productor debe tener presentes ciertos parámetros que le ayudarán a estar prevenido a plagas y enfermedades que podrían afectar la producción del cultivo. Desde el municipio de Madrid, ubicado en Cundinamarca, conozca más. En arándano nosotros tenemos acá que se encuentra de vez en cuando en suelo, se encuentra sinfílidos, chisas, que pues ellos hacen daño pues en la raíz de la planta. Son gusanitos muy pequeñitos y pues la chisa es un poquito más grande. Las plagas más comunes a las que están expuestas los cultivos de arándano son chanchito blanco, que genera pudrición, proeulia, que es la aparición de polillas en el cultivo, lobesia brotana, que se hospeda en la planta, y los thrips, que son portadores de virus. En follaje ya encontramos cogolleros, que son gusanitos también, encontramos áfidos, que son como pulgoncitos de color verde, encontramos thrips. Los thrips son unos insectos muy diminutos, pequeñitos, que también se comen, son chupadores, ellos chupan la savia de la planta. Encontramos mosca blanca, que también pues ellos lo que hacen es chupar la planta. Son como los que más se encuentran en el cultivo de arándano. Adicionalmente, las enfermedades más comunes en el cultivo del fruto son plateado, que causa hongos en la planta, pudrición carbonosa, que genera hongos específicamente en la raíz, fotmosis, que ataca la madera de la planta, y el brotitis, que ataca el fruto evitando el desarrollo de este. La brotitis es un hongo en el cual si se llegara a encontrar, se encuentra cuando uno de pronto deja el fruto que ya se descompone, en descomposición. Ese es la botritis. Y pues esos son como lo que más se encuentra en esto. Yo hago el monitoreo semanal al 100%, revisamos ya con el supervisor, con el ingeniero, para pues hacer las aplicaciones correspondientes, que pues esas aplicaciones ya son biológicas, se utilizan productos biológicos. Para que el desarrollo del cultivo de arándano sea adecuado, la planta debe mantenerse en un rango de temperatura que oscile entre los 16 a 25 grados centígrados. Sin embargo, puede tolerar temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Adicionalmente, los vientos secos pueden causar daños como arrugas al fruto. La temperatura, la humedad relativa, nosotros tenemos que mirar también las labores culturales, que esté el aseo, que esté bien organizado. Estos son como las condiciones para que lleguen las plagas, más que todo. Además, para tener un control del cultivo de arándano y evitar presencia de plagas o enfermedades, es importante manejar un control fitosanitario. Lo primordial es lo que le digo, las labores culturales, mantener todo muy organizado, no dejar desechos, no dejar... Lo importante es eso, no dejar desechos y mantener el cultivo limpio, eso es lo más importante. Y el monitoreo, el monitoreo es muy importante, la comunicación a tiempo, o sea, el reporte muy a tiempo. En cuanto a la fertilización del cultivo, se debe manejar una que sea orgánica. Se aplican productos como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, entre otras. Esto le genera a la planta múltiples beneficios como crecimiento acelerado, fortalecimiento de raíces y aumento del número de brotes. Se hace el monitoreo, obvio, y se le reporta al ingeniero, entonces ya se toma la decisión de qué se va a aplicar. Se aplican productos biológicos, acá se está aplicando productos biológicos que están por el ICA aprobados. ¿Cómo saber si la planta se encuentra en estado óptimo? Nuestra invitada nos cuenta. Le miro que el follaje esté en perfecto estado, o sea, uno ve un follaje así está bien.
les miramos las hojitas, que no tengan nada, les miramos las raíces, o sea, se le ven así, entonces uno ya empieza a que la planta, por ejemplo, decir esta hojita, ¿qué tiene esta hojita? ¿Por qué está de ese color? ¿Por qué cambió? ¿Por qué? O los rastros que les dejan, porque pues las plagas dejan es rastros. Tenga en cuenta realizar trabajos de poda periódicamente, ya que si no se hace puede ocasionar debilitamiento en las ramas o brotes. Adoptar un plan alimenticio altamente nutritivo para las terneras lecheras de raza Holstein es un parámetro que los ganaderos colombianos no pueden perder de vista durante sus primeros meses de vida. Es importante que antes de ser destetados se suministren porciones de alimento necesarias para su ganancia de peso, iniciando por el calostro. La primera semana son 4 litros, de la segunda semana a la séptima semana son 6 litros, la octava semana son 4 litros. El objetivo de nosotros es a la octava semana que ya estén consumiendo 2 kilos de concentrado. Se les hace el proceso de predestete, mensualmente se les realiza el pesaje con una ganancia de peso más o menos aproximadamente de 500 gramos día. Ya pasan al destete, siguen con sus 2 kilos, igual purga, vacuna reproductiva, y salen de aquí para las fincas al proceso de levante. Una vez se cumplen las 8 semanas de nacimiento, se desteta la ternera. El proceso se realiza en este tiempo debido a que la dieta alimenticia contiene altos contenidos proteicos y la rumia inicia con prontitud. Se hace porque el proceso o la alimentación que nosotros manejamos es alta en proteína. Entonces los animales, la rumia de ellos empieza muy temprana. Entonces la ganancia de peso diaria es mayor, por eso se hace. La periodicidad en la alimentación va de acuerdo con los meses de vida. La meta es que durante los primeros 2 meses lleguen a consumir 2 kilos diarios entre concentrado y forraje. Se les da 2 veces al día. La primera semana se empieza con 1 kilo. Entonces si ellas se comen el kilo en la mañana, se le vuelve a echar otro poquito a mediodía. Y así se empieza y se va evolucionando hasta que ellas alcancen los 2 kilos de comida diarios. Aquí se dan en las horas de la mañana, tipo 6 de la mañana, 7 de la mañana, y en las horas de la tarde, 4 de la tarde. Al cuarto mes, los grupos de animales permanecen en unos lotes donde tienen todos los elementos necesarios para su crecimiento deseado, como bebederos de agua y dispensadores de concentrado. Llegan acá, se forman grupos de 15 animales, están los estantes donde va el milbar, el concentrado y los bebederos de agua. Entonces esos grupitos siempre van a permanecer unidos hasta el levante. Entonces están aquí durante más o menos 4 meses y de ahí ya salen para las otras fincas al levante. Llegan a las fincas, también mensualmente se les hace el proceso de pesaje y cuando obtengan el peso de 350 kilos a los 18 meses, se empieza el proceso del servicio. Dichos planes alimenticios tienen como propósito que el primer parto del animal se realice a los 2 años. De la ganancia diaria que es tan alta que tenemos, el animal se carga a temprana edad. Entonces su primer parto va a ser a los 2 años y empujamos a que ese sea el objetivo siempre, 2 años para el cargue del animal. Para lograr este objetivo, los productores de esta finca centran sus esfuerzos en realizar monitoreos diarios de sus animales, revisando si están alimentándose correctamente y vigilando la posible aparición de enfermedades respiratorias que pueden afectar la productividad y el bienestar animal. Nosotros nos enfocamos mucho en la cría, entonces estar pendiente de que los animales se coman el concentrado, de que si se lo coman, de que si hay alguna enferma estar muy pendiente de ella, de estar monitoreando los comederos y los bebederos que estén tomando tanto agua como su concentrado. Neumonía es la más común que estamos presentando, de pronto problemas respiratorios, parásitos internos, esos son como los que más tenemos aquí dentro de la finca. Algo que no se puede perder de vista son las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de parásitos, especialmente con la limpieza de los chupos que se debe adelantar diariamente.
El amamantamiento racional de bovinos es una práctica que se implementa en los hatos que consiste en restringir el amamantamiento del ternero por un periodo corto en el día de 40 a 50 minutos, para luego proceder con el ordeño, apartando el becerro gran parte del día. El amamantamiento restringido es un sistema que yo aplico en los terneros y me ha dado buen resultado, donde en la mañana el ternero amamanta el ubre normal y se come un cuarto de leche. Y en la tarde, como se hace otro ordeño, también hace la misma operación, pero ya cambia de pezón. Entonces va rotando, y el restringido, porque están amarrados, pero a medida que el ternero va creciendo, ellos van comiendo ya pastico. A los 25 días empiezan a despuntar los pastos tiernos. Cuando la vaca tiene a su cría, produce un líquido llamado calostro, que es la primera leche que expulsa por la ubre y es fundamental para la alimentación del ternero, debido a que tiene muchas células de inmunidad que se transmiten de madre a hijo. Por este motivo, es indispensable que el becerro la consuma entre las primeras 12 horas de vida para generar una buena defensa en su sistema digestivo. La vaca, cuando pare, lo que pueda tomarse el ternero en calostro se lo toma. A las 6 horas ya debe haber tomado su calostro normal, 3 litros, 4 litros, lo que dé la vaca, hasta cuando él se quede lleno. Y se hace un descalostrado de la vaca para evitarle problemas de mastitis, porque como son vacas que pueden dar buena leche, entonces si se deja al otro día o cuando el ternero vuelva a chupar, puede darle mastitis. El calostro tiene una duración de 24 horas después del parto. Luego de este periodo empieza a expulsar la leche y desde ese momento hasta los 3 meses de nacido de la cría están juntas en el mismo hato. Sin embargo, la ruptura entre la vaca y el becerro se da a las 72 horas debido a que el tercer día la leche es destinada al comercio. Dio cría la vaca, entonces lo primero que yo procuro es a esa vaca que haya arrojado la placenta en las primeras 12 horas, porque ya después de ese tiempo ya hay retención de placenta. Entonces el ternero ya ha debido chupar su calostro porque son las defensas, es la primera purga que él hace en su organismo para eliminar los desechos de la placenta que ha absorbido por el ombligo. Ya después se le hace su cabezal al tercer día. Mientras tanto él anda con la mamá a toda hora. El ternero hasta el 5º mes de nacido está junto a la vaca 2 veces al día. Luego de este periodo se restringe a 1 vez durante el día hasta que se realice el destete. Sin embargo, el tiempo restante a la cría se le suministra materia seca, concentrado y forraje. Cuando el ternero, digamos, nace en las primeras horas de vida se le aplica el yodo, la tintura de yodo en el ombligo, y se le aplica una inyección de oxitetraciclina, 1 centímetro, para ayudarle a sus defensas. Sigue su proceso de crianza, el levante. Al mes se les empieza a dar ya agua limpia y ya van comiendo la sal, empiezan a comer salecita con el pasto. Uno de los objetivos del amamantamiento racional de bovinos es que se realiza para que la vaca no pierda su corporalidad y disminuya la producción de leche. Por otro lado, es beneficioso para el ternero que lo ubiquen en otro potrero luego de suministrar la leche, porque aprende a pastorear y se logra adaptar desde un comienzo a estar lejos de la vaca. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.